Estamos contentos de tenerte aquí. Sabemos que el siguiente mensaje que vas a escuchar te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito que tiene para tu vida. Disfruta este mensaje. Quiero también ahora hablarles de un tema súper clave, que lo conocemos un poco, pero quiero entrar en detalle ahora, porque es la clave de nuestra vida. Todo lo que les he pedido que tenemos que hacer, los libros que leer, tienen una base en esta enseñanza. Vamos a aprender del pecado, porque el pecado es el problema definitivo y único de la humanidad. Una vez más, el pecado es el problema único y definitivo de la humanidad. Ese es el rollo por el cual pasa todo en tu vida, en tu hogar, en tu economía, en tu nación, en cualquier lugar. Es el tema del pecado. Sabemos del pecado, pero no entendemos cómo nos afecta de tal manera que hace perder nuestros principios, nos quita la rectitud y muchas otras cosas más. Por eso quiero hablarte que nuestro problema del pecado tiene dos facetas. Escúchalo, anota si puedes, pero sé que tienen buena memoria, pero tiene dos facetas. Una es que el pecado habita en nuestro interior, vive en nuestro interior. Caminamos con el pecado dentro de nosotros, pero también se expresa hacia afuera. Es decir, nos daña interiormente, pero daña hacia afuera. Y esto es lo que queremos hoy día entender. Debido al pecado que cometió Adán y Eva, los dos, esto resultó en una elección muy terrible de Adán cuando dijo, comamos entonces. Eva le mostró y el otro aceptó. Esto es lo que ha destruido hasta el día de hoy. Ahora, cuando no sabemos manejar el remedio a esto, entonces nos justificamos, lo pasamos por alto, pero sin embargo las raíces, la semilla del pecado que vive en nosotros, cuando empieza a dar fruto y no está dominada por el Espíritu Santo en nuestra vida, nos lleva a caos económico, emocional, en matrimonios, relación padres-hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente quiero leerles esto que lo conocen, pero vale la pena leer a partir en Génesis capítulo 3. Quiero leer desde esta parte donde habla en el verso 1, desobediencia del hombre hacia Dios. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Ahora, ¿por qué la serpiente? Porque el día que hubo la batalla en el cielo, en el tercer cielo, en el trono de Dios y más abajo, Satanás, que era un príncipe que servía a Dios, se rebela y se siente más importante que Dios, porque tenía poder, tenía presencia, tenía muchas cosas a favor. Entonces, Satanás quería llegar a un lugar más alto que Dios, quería un trono más alto que donde estaba Dios. Ese era el rollo de Satanás. Por eso fue maldecido, echado afuera. Y dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Esta es la parte en que empieza a provocarse, en la que caemos todos. Así que eres un manejado de tu esposa, ¿qué te cuesta salir esta noche? O cualquier otra cosa, o al revés, la esposa o lo que fuese. El pecado ronda, vive en nosotros. Ahora, en nosotros está nuestro cuerpo, que tiene necesidades de todo tipo, a veces incontrolables. Está en nuestra alma, que es la más coqueta de todos nosotros, donde están las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad. Cuando el alma está al medio de los dos, uno es la carne que quiere dominarla y otra es el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, como bien saben, es el lugar donde habita Dios, debería habitar Dios. Cuando viene el Señor a nuestra vida, el espíritu es cambiado, el viejo espíritu, el que no se metía con Dios, es cambiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos tres fuerzas que trabajan en nosotros todos los días para todos, desde el más santísimo que pueda haber o santísimo en el mundo hasta el que no es tan santito. Es decir, tu cuerpo paga las consecuencias de las decisiones en el alma.
El alma, que es emociones, sentimientos y voluntad, es la que decide a quién creer. El espíritu es el lugar donde habita Dios en ti. Cuando has recibido a Cristo como tu Señor, se habilitó el Espíritu Santo a vivir en el espíritu del hombre. Ahora, si tenemos estos tres rollos, estoy leyéndote esto, es importante. Viene Satanás y le dice: con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. O sea, había algo que tenía la capacidad de destruirlos espiritualmente. Ellos no murieron en su cuerpo y quedaron tendidos, sino que murieron en su espíritu. La clave de la vida es saber cómo está tu espíritu y mi espíritu. ¿Está con vida? ¿Está sujeta al alma? ¿Hacemos lo que el alma quiere que se haga? ¿O está sujeta solo a la mente racional que no permite que tú creas que hay un Dios sobrenatural? Ahora, y la mujer respondió otra vez a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa era la manera con que estaba cambiando la mente de ellas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hay toda una enseñanza de por qué el hombre se sujetó a la mujer y qué pasó antes con Adán y Eva. Eso es otra enseñanza que seguramente en algún día podamos compartir. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, hay un sector en nuestro ser que es capaz de detectar el pecado, que es capaz de desobedecer a Dios. Ellos nacieron puros, perfectos, vivían con Dios, no tenían problemas de andar desnudos, tenían alimento gratuito, tenían todo. Pero entró algo con esa voz del enemigo para que tu mente y mi mente empiecen a cambiar y a tomar decisiones contrarias a Dios. Y dice: entonces cosieron hojas de higuera, porque vieron que estaban desnudos, y se hicieron delantales. Ahora, quiero hablar de esto porque es clave para tu vida. Muchos nos convencemos que somos buena gente, no hemos matado, no robamos o cualquier otra cosa, pero no tenemos que ser buena gente con nuestra alma propia, sino con Dios. Esto quiero que lo tengas en claro. Dice entonces esta palabra que quiero leerles, que debemos reconocer que tenemos un corazón oscuro, un corazón que tiene un expediente malo ante Dios. El tribunal del cielo mira el expediente de nosotros y sabe más que nosotros queremos reconocer lo que anda mal. Y por lo tanto, sin Cristo somos casi como prófugos de Dios. Sin Cristo somos como casi prófugos de Dios, escapando de un Dios que nos conoce absolutamente. Vamos a Marcos, vamos a leer el capítulo 7 y el verso 20 al 23. Dice: entonces agregó, está hablando Jesús, es lo que sale de su interior lo que los contamina. O sea, nosotros somos malos no lo que entra, sino lo que sale. Porque somos capaces de escoger lo que entra, y yo permito que entre algo o que no entre. O me siento mayor, o me siento con capacidad que entre todo, total, yo voy a saber manejar. ¿Y qué más sigue? Es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona, ¿qué cosas salen? Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas, dice, provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Es decir, nosotros permitimos que entre alguien a nuestra alma,
y a veces a nuestro espíritu, para poder vivir conforme a lo que entra sin discernir o cernir lo que va a entrar. Nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa. Está de moda esto, hay que hacer. Está de moda lo otro también. Y hoy día más que nunca el planeta anda más loco que nunca, con cosas que desde niños muy pequeños hasta adultos muy grandes se están haciendo con libertad abiertamente y en las calles. Ustedes han debido ver fotografías de padres desnudos con un poco de cosas por ahí y sus hijos desnudos desfilando porque tienen libertad además de escoger qué sexo van a tener. Esto es impresionante vivir. Esto es lo que nos está destrozando tremendamente. Ahora, este problema del hombre con el pecado es más profundo de lo que podemos pensar. Muchos pensamos, porque ya somos mayores, estudiados, etcétera, etcétera, que podemos manejar el interior. Pero eso no se maneja por un deseo. Es un poder del enemigo que entró con nosotros desde el día en que fuimos concebidos por nuestros padres y permanece hasta el día que tú vienes a Cristo y recibes a Dios en tu corazón, al Espíritu Santo. Por lo tanto, la manera de decir corazón, donde están las emociones, sentimientos, etcétera, del hombre, empieza a cambiar. Y adentro tenemos una batalla interior entre nuestra antigua naturaleza que ama el pecado, ama la carne y todo, y el nuevo Dios, nuevo porque no teníamos, entra a nosotros para pelear en nuestro interior para ver a quién hacemos caso. Satanás nos ofrece las cosas más deleitosas, fáciles de hacer, etcétera, y nos hace sentir totalmente imponentes ante el pecado. Pero eso no es. Así que algunas personas creen que haciendo buenas obras van a conseguir entrar a la presencia del Señor algún día. Es buena gente, hace cosas, da limosnas, hace el otro, y entonces eso es más fácil. Esto es importante que entiendas porque maneja tu vida. Hoy día estamos hablando de esto, pero no podría hablarte yo, y a veces ni siquiera uno tiene el tiempo de escoger aprender esto. Y cuando tú has escogido vivir esto, en tu interior hay una batalla donde tiene que haber un ganador. O tu alma se sujeta al Espíritu de Dios que está en ti, o se sujeta a la carne que vive en nosotros. Este es el rollo. Ahora, las buenas obras, ya te digo, no solucionan este problema interior. Puede ser amoroso, dador, etcétera, pero no solucionan esta batalla que te estoy hablando, la carne. Solo Dios puede darnos un corazón nuevo. El corazón antes de Dios es totalmente coqueto, veleidoso, se sujeta a lo que le parece más rico, más sensual, más de placer o lo que fuese, o de fama o cualquier cosa. Solo Dios, te digo, nos puede dar un corazón nuevo. No nos estamos refiriendo al órgano que bombea la sangre, obviamente, y que late en nuestro pecho, en el cual Dios anhela y desea hacer lo correcto. Es adentro, es en nuestra alma esta batalla. El corazón es algo físico, el alma es algo espiritual. Entonces, tenemos un corazón que necesita ser reparado porque nacimos con fallas. Todos hemos nacido con pecado adentro, con un corazón que no estaba preparado para buscar a Dios. Y entonces pasan los días, los años, y empezamos a tener un contacto con el mundo espiritual. Algunos se van al ocultismo directamente porque les parece sensacional, es sobrenatural, es algo que tiene un poder para hacer daño, para avanzar, para lo que sea. Y hay otros que escogen lo sobrenatural, pero de Dios. Nosotros supuestamente, y creo que sí, digo aún de mí, supuestamente, hemos elegido caminar con Dios. Por ejemplo, el violador que con una sinceridad decide no volver a violar. Dicen, yo, una barbaridad, no voy a volver a violar. Aún tiene que pagar los delitos pasados. Todo lo que hicimos antes está en deuda delante de Dios. Yo puedo decir, voy a ser buena gente, pero hice, antes de decidir ser buena gente, cosas contra Dios. Entonces, el problema del ser humano con el pecado tiene una dimensión, además de lo que ocurre internamente. La raza humana entera tiene un corazón oscuro,
pero también tiene un expediente malo ante los ojos de Dios. Hay una lista de pecados que está delante de Dios que nunca han sido resueltos, nunca. Entonces, la vez que tú caminas la vida con una cantidad de pecados sin resolver, tu vida es mediocre, tu vida no está viviendo una vida con Dios, está viviendo una vida de sobrevivencia. Es decir, he hecho esas cosas, pero no soy tan desgraciado ni tan malo o tan mala como aquellos. No soy. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, la mayoría de acá, espero todos, han recibido, decidimos seguirlos, Dios hace algo que es milagroso. Presta atención de esto, si no, quizás has agarrado mucho el otro, pero presta. No solo realiza una cirugía de nuestro corazón que es perfecta, sino que además hace que nuestro historial de pecado desaparezca. Lo borra, lo limpia. Estás libre de todo lo que hicimos antes. Estamos libres. A ver, hay un asesino, veamos ahí, que se le ha fijado una fianza de $5 millones para que salga libre. Ha cometido un delito, pero el juez le dice, paga usted 5 millones y entonces puede salir libre. Ahora, en nuestro corazón de este hombre, si vemos el corazón de este hombre, el hombre no ha cambiado. ¿Dónde lo podremos encontrar dentro de poco? En prisión otra vez, porque no cambió. Fue perdonado, pagó una fianza, pero lo interior no fue resuelto. Así que no pensemos que viviendo lo exterior hacia el mundo, lo natural en la parte del alma y no del espíritu está resuelto. Esto quiero que lo entendamos. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque en prisión está este hombre otra vez y por lo tanto, según las estadísticas, esta persona, aunque pague fianza, su corazón no cambió. Aunque por eso mucha gente hace penitencias, va a pie a un santuario, puede ayunar muchos días, etcétera, etcétera, cuando lo hace tipo penitencia, y piensa que ese fue el pago para que tu prontuario, mi prontuario, desaparezca. Todas mis cosas malas se esfumen, pero siguen, porque eso es un pecado ante Dios. Aunque haya sido el hombre el que te perdone, ese pecado ante Dios permanece. Por lo tanto, no hay cambio del corazón. Y volvemos a ser la misma persona que éramos antes del pecado y antes de supuestamente arreglar el problema. Porque vamos a repetirlo, porque vamos a hacer de una manera u otra. Y aunque haya sido perdonado, volvemos a repetir el pecado. Entonces, ¿cómo se maneja? Porque esto es clave, afecta tu vida, afecta tu destino, tu futuro, afecta muchas cosas. Es importante que escuches esto porque te va a marcar la vida. Tú eres hoy, yo soy hoy, el conjunto de estos eventos y a veces el mal entendimiento de lo que realmente es lo que Dios ha hecho. Ahora, por esta razón es muy importante que Dios no solo nos perdone nuestros pecados, sino que deje nuestro expediente pasado limpio. Hay muchos en el planeta, quizás conozcas, que han cometido crímenes, han pagado ante la ley, pero su corazón no cambió. Escarmienta seguro por un momento algo, pero su corazón no tiene un expediente limpio. Todavía ha hecho cosas perdonadas por la justicia humana, pero no quizás delante de Dios. La buena noticia que hay y que existe es que esto es exactamente lo que Él hace. El Señor nos cambia nuestro expediente, pagó el precio del pecado que hemos hecho, aunque la justicia o la gente nos perdonó, pero en el mundo espiritual ese pecado estaba. Viene Jesús, muere, derrama la sangre, aceptamos esa victoria, esa muerte que ocupa nuestro lugar. Jesús muere, paga, por eso tiene ese cuadro tan horrible en la cruz. Y nosotros somos limpios de nuestro pasado y tenemos posibilidad de ir adelante
limpios para ser guiados y llenos del poder del Espíritu Santo y vivir una vida distinta, sin la culpa de lo anterior. Muchas personas echan, ¿y lo que has hecho? ¿Y te acuerdas esa vez? Esa persona no tiene esa capacidad que la tiene Dios de perdonar, pero Dios sí la tiene. Y aunque la gente te mire como un ladrón de antes, como alguien que golpeaba o lo que fuese, Dios ya no te mira así, porque Él pagó ese precio de verdad. Él sufrió en la cruz mi dolor y mi pecado. Hermoso. Así que te quiero explicar dos palabras claves, que vas a vivir eso, porque en la medida que valores lo que hace el Señor con nosotros cada minuto, cada segundo de nuestra vida, que nos vuelve limpios, empezamos a vivir esa vida. Porque no es que he pecado y tengo un problema y ahora lo resuelvo. Hay dos palabras: regeneración y justificación. Es bueno que lo leas. Algunos dicen, ¿qué es eso? No, yo quiero saber si Dios me va a bendecir. No, quiero que arreglemos nuestro interior, porque muchas veces no hemos recibido lo que el Señor nos quiere dar porque seguimos con la deuda pendiente delante de Dios. No es decir, sí, me arrepiento, nunca más, Señor, te prometo por tu nombre, te lo juro por ti, Señor, que no voy a pecar. No. Y a la mes, a la semana, estás otra vez. Entonces, estas palabras de regeneración y justificación, quiero te las grabes. La regeneración no es nada más ni nada menos que el hecho de que el Creador crea un corazón nuevo en ti, en mí, con nuevos deseos. Eso se llama regeneración. Hemos sido cambiados en el mundo espiritual, porque nuestra alma es espiritual. A nuestra alma no puedes manipularla. El alma, según qué alimento le has dado, te va a llevar a eso. Si eres un fornicador o una fornicadora o lo que sea, esa te va a dar un hambre de seguir fornicando. Si eres un afecta a la mentira, ese es tu alimento en tu alma que va a querer seguir mintiendo y te vuelves en un mentiroso máster en la mentira. Y así en cualquier área. Pero esta regeneración crea un nuevo corazón. Como ya estás perdonado por Dios, porque el Señor es el que maneja el pecado, lo limpia, lo quita, ya no tienes eso que busca hacer lo mismo porque has sido regenerado. Ya no eres el mismo de antes. La segunda cosa que viene de la mano con la regeneración se llama la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto de Dios que te declara justo e inocente. Justo e inocente. Y además te marca que eres libre del castigo por el tribunal del cielo. Es decir, pasan dos cosas: te crea un nuevo corazón y te declara inocente delante de Dios. Eso es lo que vale, porque te puede la justicia declarar, pero si tú no has sanado tu corazón, en el fondo sigas cautivo de algo que tiene que ser perdonado, no solo por la justicia, sino por Dios. Porque si no está eso, te reitero, empiezas a hacer lo mismo que hacías antes de ir a la cárcel o de cualquier otra cosa. Este es el milagro que no terminamos de entender. Y por eso a veces nuestra vida tiene altibajos. Estamos arriba, estamos abajo, ya estamos mejor, pero después no. De pronto me entra amargura y estoy peor. Esta es la vida que tenemos que llevar. Primero te vas a sentir súper liviano y liviana. Vas a ver que ya hay una carga, ya no hay una opresión, ya no hay un fatalismo, ya no hay un pensar que me va a ir mal, sino que sabes que Dios está contigo y está contento contigo. Antes estaba contento contigo, pero había que vencer el pecado. Se lo hizo, te enseñó, lo cambió y Él sigue contento porque nunca dejó de amarnos como nos ama el día de hoy y como nos hará mañana y en el infinito. Esta es la vida que Dios está queriendo. Así que no es tan simple, pero es lo más hermoso que ha hecho Dios. Yo quiero decirte, cuando uno está ante Dios, tú haces como una persona que tiene un expediente limpio y un corazón nuevo. Hoy
apenas le digas: Señor, perdóname de estos pecados, me arrepiento, dame la fortaleza para nunca más hacer, sigo cometiendo, sigo mintiendo, sigo en la sexualidad ilícita, sigo en esto, lo que fuese. Señor, tú dame ese nuevo corazón y ese poder para vencer. Porque cuando no está solucionado eso, tu personalidad empieza a seguir decayendo, a podrirse los principios cada vez más, y te vuelves más duro de corazón, simplemente debiendo buscar la regeneración. Es decir, Dios pone un corazón nuevo, limpio en ti, sin la cantidad de pecado que nos acompañaba, y la justificación, que es declararte inocente delante de Dios. Esta es la clave. Conozco a muchos, han leído ustedes en el mundo entero: tal asesino ha sido quitado, ya cumplió su condena, tenía 40 años, por buena conducta solo cumplió 20. Pero ¿cómo sale el corazón de esa persona? ¿Sale con otro corazón para nunca más hacer lo que hacía? ¿O aprende que también lo pueden volver a perdonar, o ya en la próxima no será agarrado por la justicia? Espiritualmente hablando, esta es lo más hermoso que Dios está haciendo. Quiero leerte lo que la Biblia explica. ¿Cómo lo haces con una persona que tiene un expediente limpio y un corazón nuevo? Tú puedes este momento tener un corazón nuevo si tu corazón está gastado, viejo y aburrido, o puedes tener un expediente limpio delante de Dios. Es decir, el Señor nunca más mira un pecado anterior. Los hombres miramos: no, este era un infeliz, estaba en la cárcel, pero no sabes lo que Dios hizo con él y lo cambió. O de ti se habla. Romanos, en el capítulo 3, verso 25 y 26 dice así: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es decir, todo el pecado de la humanidad desde el principio hasta ahora, Dios entregó a su Hijo perfecto, puro, para pagar ese pecado. Que es bueno entenderlo. Esto no es un curso para los niños que van a aprender la Biblia. Las personas que pasan por esto son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Una vez más, te declara justo. No solo inocente, te declara limpio de toda maldad. Cada que te arrepientes, yo me arrepiento y voy a Dios, Él sana mi vida, sana mi alma y mi espíritu, y me vuelvo algo así. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque la gente que moría antes de Jesús no iba al paraíso, ni iba al infierno. Iba a un lugar que se llamaba el Seol, donde permanecían esperando el grupo de gente que creía en Dios, y los que no creían y estaban amargados, que pase algo sobrenatural. Y pasó. Fue a la cruz, y dice la Biblia que Jesús bajó a los infiernos, bajó al centro de la tierra, y fue a hablarles a los que estaban cautivos ahí. Fue a hablarles a los que estaban llenos de maldad, y les dijo: si creen mi obra, porque hoy yo también he muerto y estoy aquí, voy a resucitar, y esa va a ser la marca de que todos tus pecados de aquí para atrás han sido perdonados. Estás con antecedentes limpios, cero, delante de Dios, porque Jesús pagó el precio por ti y por mí. Eso es brutalmente hermoso. Y dice la palabra todavía: ese sacrificio, seguiremos con el anterior, por favor, verso. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque ¿cómo los va a destruir y condenar a los que nunca habían visto a Jesús? A los que nunca entendieron que Jesús se hizo pecado para librarnos a nosotros. Ahora, ¿qué dice este verso? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron. 26 dice:
Pues Dios, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto, porque esta carta fue escrita por Pablo cuando lo perseguía a Jesús y perseguía a los cristianos que seguían a Jesús. Y ahí entendió, por eso dice, Dios hizo esto para demostrar su justicia. O sea, tú no eres perdonado porque eres amigo o hijo de Dios. Yo no soy perdonado por lo mismo. Soy perdonado porque he tomado mi victoria, la obra de Jesús, que me hace limpio otra vez para empezar de nuevo. Y si hoy día cayera, mañana sigue el precio de esa sangre cubriendo mi maldad y dándome la otra oportunidad de seguir de cero, sin antecedentes, sin un pasado negro, sino como una vida nueva. Dios da vida nueva. Y dice además, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? ¿Has aceptado su muerte por ti? Y estás limpio. Nunca más mires, aunque el enemigo te mete en la mente y lo que has hecho esto y el otro, y te puede contar todo, y tú decís, estoy perdonado, estoy limpio, soy hijo de Dios, porque esto está arreglado en justicia. Jesús pagó por mí y por eso soy libre para caminar en la vida, tomado de la mano del Señor y guiado por el Espíritu Santo. Alguien celebre eso, vale la pena, vale la pena. Así que este día, por unos segundos, te voy a pedir, mientras mi hermano tecladista va a aparecer, quiero pedirte que por un segundo, si no tenías claro eso, lo pongas claro, lo entiendas. Porque mira, lo espiritual es lo que va a vivir eternidad. Este cuerpo se va a podrir, se lo van a comer los gusanos, pero cuando esté delante de Dios voy a tener otro cuerpo. Pero mi mente, mi espíritu van a tener que tener un cambio de muerte por mi pecado a vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que este día quiero que puedas decidir. Este día te pido que aceptes este momento por un instante. Te voy a dar unos pocos minutos para que hables con Él. Es decir, lo voy a hacer en mi casa. No hagas eso, porque vas a ir a tu casa y vas a encontrarte con algo, o quizás no vas a llegar todavía más tarde y se te va a pasar. Por lo tanto, justificar significa que eres declarado justo ante Dios. Uno se mira, ¿a mí justo? Sí. Porque el rato que has creído y has aceptado la muerte de Jesús y has confesado tu pecado al Señor, estás libre. Ya no va a cargarse las maldiciones que vienen por generaciones, porque nuestros antepasados no sabemos qué han hecho, si habían estado con Jesús o no, y esas maldiciones se traspasan de hijos a otros hijos, hermanos, etcétera, todo el tiempo. Por eso hay pobreza que no se retira de tu hogar, por eso hay enfermedad que no se va de tu casa, por eso hay un montón de cosas que permanecen en nosotros, el odio, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Por lo tanto, tú y yo hemos sido declarados justos. Ahora, nosotros sabemos lo que éramos y aún lo que somos, pero viene Jesús, en quien hemos creído, te dice, en mi nombre, por la muerte en la cruz y haber resucitado, que es la prueba que el Padre aceptó que muera por ti, hoy eres declarado limpio, puro, bendito e hijo o hija de mi Padre. Por lo tanto, eres mi hermano en el camino. Escucha eso, es demasiado fuerte. Y también dice, justo no significa hacerte justo cuando Dios nos justifica. Él declara, escucha esto, que es verdadero sobre nosotros. Declara que somos rectos ante su ley. La justificación no necesariamente nos hace buenos internamente, es una declaración. Y esta vez, como buen predicador, tercera vez termino. Romanos capítulo 4, voy a leer 3 versos. A partir del 4, ahí está, en pantalla va a aparecer. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Escucha esto, son versos que tienes que grabártelos, pintarlos en tu living, no sé, no exagero tanto. O, dice el verso 7, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia
a quienes se les cubre los pecados. No es que se los esconde, se los cubre con la sangre de Jesús. Y dice el verso 8, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de sus cuentas. ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo estás en esa parte? Ramirito, ¿cómo estás? ¿Has aceptado? ¿Todavía te sientes culpable? ¿Todavía te sientes inmerecedor de las bendiciones de Dios? ¿Todavía crees que es para los perfectos, para los santurrones, para aquellos que hablan muy suavito y te dicen palabras bonitas? ¿O para aquellos como tú y yo hemos ido a los pies de Cristo, en tu casa, donde quiera que sea, a decirle: Señor, tomo la victoria que has hecho en la cruz, porque toda mi maldad la has cargado tú, siendo perfecto y puro, la cargaste, y al cargaste me hiciste libre, me hiciste santo, me hiciste de verdad hijo o hija de Dios. Te doy gracias. Por un segundo háblale a Dios. Por un segundo dile: Señor, perdóname. Por un segundo más dile: Señor, yo soy ese, limpio porque has pagado mi maldad. Este momento, para que salgas de aquí más liviano y salgas certero, que ves que pecas, Dios te va a levantar. Al principio caerás una vez y otra, pero después verá una fortaleza del Espíritu Santo en ti que te va a ayudar. Jesús no empezó su ministerio si no había sido bautizado antes por el Espíritu Santo, porque si empezaba como era, no hubiera podido cumplir. Padre, te bendigo, te doy gracias. Es poderoso lo que has hecho, es inmenso, es grande. Señor, bendíceme, bendice mi casa, mi familia. Bendigo a mis enemigos como has hecho tú, Señor. Bendigo a los que me odian, bendigo a los que hacen mi vida imposible. Ya no están en mis manos. Tú te vas a encargar de eso, porque tú eres mi Padre y mi Rey. Sana, Señor, mis heridas. Dame para que pueda tener la capacidad de perdonar a los que me han hecho daño. Quiero estar libre porque quiero recibir tu perdón, tu poder, tu gracia y tu misericordia. Lo creo. Bendigo, Señor, tu nombre y te doy gracias, Jesús, porque ese día en la cruz, desnudo, ensangretado, ya desangrado totalmente, habías muerto por mí, que aún no había nacido, pero ya estaba perdonado. Dios bendiga sus vidas. Que tenga una semana, hagan eso con sus hijos, con su familia. Apéguense a una verdad más grande que el universo mismo. Jesús pagó nuestro pecado y nos hizo que nos llamáramos hijos de Dios. Dios los bendiga mucho, que tengan semana hermosa, libre y victoriosa. Yo le daría un aplauso muy fuerte a nuestro Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. ¿Qué tal si antes de irte haces clic en el botón de seguir y te suscribes a nuestro canal de YouTube? Así no te perderás de lo nuevo que tenemos para ti. Puedes compartir la experiencia que tuviste escuchando este mensaje a través de nuestro Instagram, @eclesiabolivia. Hasta la próxima. En Eclesia somos familia.